Muy buenas noches, hermanos. Siempre compartir de la palabra de Dios es un gusto y es un privilegio. Y quisiera compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra de Dios y tratar de sacar de ella alguna aplicación práctica para nuestras vidas. Y me gustaría que me acompañen, si tienen una Biblia, en Génesis, capítulo 12. Y está hablando Dios del llamado que le hizo a Abraham. Y está hablando acá sobre las cosas que hizo Abraham. Y vamos a tratar de sacar algún pensamiento para nuestras vidas. Les leo algunos versículos y si me quiere acompañar, capítulo 12, verso 1 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de la tierra de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Pasamos al verso 10, dice: Hubo entonces sobre la tierra hambre, y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora reconozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán: Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada a casa de Faraón. Hasta acá la lectura de la palabra de dos partes, y voy a tratar de contarles para ahorrar tiempo, y ustedes lo pueden leer en su Biblia, en su casa, o buscarlo en internet y corroborar. Y es un pasaje muy llamativo. En primer lugar, Dios llama a Abraham y le dice: Vete de la tierra de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dios le había dado a Abraham una orden, y Abraham dice que sale para cumplir la orden que Dios le había dado. Y Dios había prometido que iba a bendecir a Abraham, y a los que le bendecían a Abraham también Dios los iba a bendecir. Pero ¿saben qué? Abraham sale para cumplir, dice que tenía 75 años. Pero llega un momento en la vida de Abraham, en el versículo 10 dice que empezó una época de hambre. Si ustedes pueden mirar algún mapa, van a ver que donde estaba Abraham era una tierra bastante seca, y para que puedan producir tenían que tener lluvia. Según los comentaristas bíblicos, dice que el hambre venía a causa de una sequía. Entonces Abraham decide bajar hacia Egipto, porque Egipto estaba rodeado por ríos y tenía muchos sistemas de riego y seguían produciendo. O sea que su producción no dependía tanto de la lluvia, sino que dependía más de los ríos que estaban ahí. Y Abraham decide ir a Egipto. Dios no le había dicho a Abraham que fuera a Egipto, ¿sí? Dijo que fuera la tierra que él le iba a mostrar. Y bueno, acá podemos ver que Abraham deja de confiar en lo que Dios le había dado y empieza a tomar decisiones propias. Y esas decisiones propias lo llevan a Egipto. Siempre en la Biblia, cuando habla de Egipto, se hace referencia al mundo. Y Abraham deja de confiar en lo que Dios le había dado como mandato y la orden que Dios le había dado y las promesas, para confiar en sus propias decisiones. Y se aleja de lo que Dios le había pedido. Primer punto: cuando Abraham se deja de confiar en las promesas, empieza a tomar sus propias decisiones, y acá surge una
mentira. Dice que Abraham piensa, cuando estaba llegando a Egipto, dice, van a ver que mi mujer es hermosa y me van a matar para quedarse con mi esposa. Y yo pensaba, leyendo los comentarios bíblicos, cuando hablamos acá de Sara o Sarai, era una mujer de 65 años de edad aproximadamente. Dios había bendecido a esta mujer con una hermosura que salía sobre las demás mujeres. Y estamos hablando de una mujer de 65 años de edad. Y habían pasado muchos años con Abraham. Y dice que Abraham le dice, ahora veo que eres hermosa. O sea, muchas veces tampoco valoramos las cosas que tenemos, nuestra esposa, o en el caso de nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra salud, hasta cuando vemos que esas cosas o esas personas pueden ser afectadas de alguna manera. ¿Sí? Es un llamado de atención también para cada uno de nosotros. Y vemos que Abraham empieza a mentir. ¿Sí? Y también con esta mentira hace que Sara o Sarai entra en acuerdo para mentir con él. Vemos acá por ahí la poca fe de Sara o Sarai para acompañar a Abraham en esta equivocación. Y Abraham había hecho una planificación de su vida ahí en Egipto. Y él dijo, cuando entremos, los hombres de Egipto van a ver que mi mujer es hermosa. Pero él no había planificado que cuando él entra, dice que el mismo faraón se fijó en esa mujer, y el faraón no le iba a dar explicaciones a Abraham. En esa época los reyes hacían lo que bien les parecía. Y estas mentiras de Abraham tuvieron consecuencias graves para su vida, para la vida de su familia. Y yo me imagino que en la vida de Sarai estuvieron pasando un montón de cosas por su cabeza, pensando no solamente en su físico, también en su parte psicológica y demás. Y mucho tiempo estuvieron ahí en Egipto. Y yo quisiera sacar algunas aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Cuando Dios promete algo, ¿sí? 4 puntitos. Cuando Dios promete algo, ¿sí? Cuando Dios promete los fines, también promete los medios. Miren, si Abraham, considerado el padre de la fe, le pasó esto al dejar de confiar en Dios, imagínense que nosotros estamos en la misma situación. Cuando dejamos de mirar a Dios, dejar de confiar en lo que Él prometió, posiblemente empecemos a actuar con nuestros propios criterios y vamos a tener inconvenientes. Primer punto, cuando Dios promete los fines, también promete los medios. ¿Sí? Dios le había prometido una tierra a Abraham, ¿sí? Iba a proveer también los medios para que Abraham llegase ahí. ¿Sí? Segundo punto, nuestra fe falla cuando nuestro Dios es pequeño. Sin duda Abraham no estaba confiando en Dios. Pensó, mi Dios no me va a ayudar en este momento. Estamos en una época de hambre, ¿sí? Y confió más en bajar a Egipto que en Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios estaba lejano, ¿sí? Dios estaba lejano a Abraham y a su familia. Y para nuestras vidas, cuanto Dios más lejano, va a ser más pequeño. Cuando Dios está más cerca nuestro, una relación más cercana a nosotros, nuestro Dios va a ser más grande. Y fíjense, Dios es el Dios soberano. Podía terminar con la hambruna seguramente, pero nunca dice en el texto que Abraham le pidió a Dios para que lo ayudara, ¿sí? Cuanto Dios más cercano a nosotros, va a ser un Dios más grande. Cuando más nos alejamos de Dios, va a ser un Dios más pequeño. ¿Por qué? Porque vamos a decidir nosotros y no vamos a dejar que Dios actúe en nuestra vida. Punto 3. La situación ética se vuelve errada cuando se rechaza la soberanía de Dios. Fíjense, Abraham
cuando va llegando a Egipto empieza a suponer cosas, ¿sí? Y cambia sus valores, ¿sí? Por pensamientos que él suponía que iban a pasar. Cuando lleguemos a Egipto, los egipcios van a mirar a Sara. ¿Sí? No había pasado todavía, ¿sí? Y él estaba dispuesto a cambiar sus valores, ¿sí? Por preservar, en este caso, su integridad física. Y hay una frase que dice: cuando perdemos nuestros valores, todo lo demás ya no importa. ¿Sí? Fíjense que al alejarse de Dios hizo que Abraham fuera cambiando su forma de pensar y sus valores éticos y morales. Y cuarto punto, no hay cortes de camino en la vida de piedad. Miren, los atajos en la vida del cristiano no sirven, ¿sí? Un día estoy en la iglesia, otro día estoy fuera de la iglesia. Un día sirvo a Dios, otro día me arreglo solo. Un día hago las cosas que Dios pide, otro día hago lo que yo quiero. ¿Sí? En la vida del cristiano esos atajos nunca llevan a buen camino, ¿sí? Siempre terminan dañando a la persona, ¿sí? Y por último, cuando nuestra fe falla, Dios no falla. Es un Dios grande y soberano. Y Abraham pudo haber fallado en un montón de aspectos, pero Dios seguía cumpliendo sus promesas de hacer de Abraham una nación grande sobre la tierra. Y Dios después lo saca de Egipto, ¿sí? Y lo vuelve al lugar donde estaba antes, donde había edificado un altar, y dice: bueno, arranquemos de vuelta. No sé cómo está tu vida, pero me gustaría que nunca te alejes de las cosas de Dios. Y pensá, lejos de Dios las cosas no van a ir bien. Cuando aparentemente están bien, siempre va a haber cosas que nos dañen. Y cuando Dios está más cerca de vos y de tu familia, vas a poder confiar más en Él y vas a poder entender que es un Dios soberano. Dios pide que le sirvamos y vivamos una vida cristiana plena. Y si te equivocaste en algún momento, o si estás lejos de los caminos de Dios, Él está esperando, ¿sí? Aunque vos y yo fallemos, dice que Dios no falla. Y me gustaría alentarte, ¿sí? Alentarte a que vivas una vida plena con Dios y que no dudes de las promesas que Dios te ha hecho. Cuanto más cerca estemos de Dios, más cosas Él quiere hacer en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y recordá, ¿sí? Dios siempre está cercano a nosotros. Que Dios nos bendiga.